que estamos experimentando ahora mismo a través de Kingdom City es un momento extraordinario en la historia cristiana. Kingdom City ha impactado hasta ahora literalmente a millones de personas. Un fenómeno, sin duda. El Señor dijo, tú eras el que no debía haber nacido, tú eras el que debía ser ciego, lisiado y deforme, pero yo te formé en el vientre de tu madre, expulsé la enfermedad de ella y de ti. Logré contrarrestar las sugerencias así como las malas intenciones del enemigo. Dios nos da el regalo de los hijos. Si el Señor me está concediendo la bendición de un hijo, simplemente voy a decir que sí. El propósito de Dios permaneció latente, sin cumplirse durante varias décadas, hasta que un joven le dijo sí a Dios. Y cuando él aceptó, el río del cielo que quería fluir, de hecho, comenzó a fluir. Lo que pasó en ese hotel de la Costa Dorada en septiembre fue un momento de Dios. Para mí lo llamo Misa tardío. A mitad de la sesión de la tarde, Russell Evans me dice, Mark, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces algo cambió mientras mirábamos a Mark. Dios atrajo la atención de todos. Y simplemente dije, ya no lo sé, pero lo único que sé es que amo a Dios. Y mientras tenga salud en mi carne y fuerza en mis huesos, quiero servirle. Y la habitación quedó en un silencio sepulcral. El Espíritu Santo entró en esa habitación con poder. El silencio, que era incómodo, se volvió la tierra propicia para un encuentro, porque la presencia de Dios irrumpió en la habitación. El pastor Russell profetizó, Mark, te vemos ahí, podrías fundar una iglesia. Las iglesias presentes dijeron, apoyaremos la nueva iglesia del pastor Mark. Empezó a llorar y luego todos empezaron a llorar. Yo estaba tan perdido por el hecho de que Dios quería usarme. No fue porque viera estadios, auditorios o naciones. En realidad le estaba diciendo a Dios, ¿hablas en serio? Tú me conoces, he terminado. La unción de Dios desde aquel día fue realmente poderosa. Como en el Nuevo Testamento le impusieron las manos a Pablo y lo enviaron. Había algo tangible en esa sala. Sabía que ese momento sería un catalizador increíble. La única razón por la que voy es porque sé que hay un Dios que me ha llamado a un proceso y mi única opción es decir sí. De hecho, no ir sería desobedecer. The reunion. The reunion, boss. Awesome, man. Good to see you. Good to see you. All good makeup. Tienes que conocerlo. Nos conocimos en esa habitación aquí. Y te estoy contando la historia. Y tu reacción me sorprendió porque dijiste, sí, yo me apunto. Y digo, ¿apuntarte a qué? No hay nada a lo que unirse. Le dije, hi, esto podría ser yo con una guitarra frente a un granero. Y tú dijiste, tú traes tu guitarra, yo traigo mis bongos. Hubo un sí que brotó de la nada en mi espíritu antes de que mi boca pudiera detenerlo. Le dije, ya y empecemos. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vemos? Él dice, Peter y Sharon tienen un apartamento. Recién mudados y sin nada, el pastor Mark dijo, ¿harías esto? Y dijimos, sí, al 100%. Dijo, ¿qué tal este domingo a las 5 de la tarde? Invita a quien quieras. No me importa. Cualquiera que busque una aventura no tiene por qué ser cristiano, no tiene por qué ser no cristiano, da igual. Y les compraré fideos. Ese domingo no sé cuánta gente había. Supongo que 12, tal vez más, tal vez menos. Y prediqué sobre Juan 21. De hecho, fue la primera vez que prediqué sobre construir las redes.
Buscaba un lugar que la gente reconociera como la Universidad Sunway. Sé dónde queda. Y luego entramos para verla. Recuerdo que la miré con todos esos escritorios por ahí. Hay un mini escenario. Pensé que funcionaría. Queríamos Sunway, orando por ello. Y luego, mientras nos íbamos, noto que él cojea. Le digo, Charlie, ¿qué le pasa a tu pierna? Dijo, he tenido mucho dolor, problemas en la pierna. Le pregunté, ¿podemos orar por eso? Dijo, sí, por favor. Oré por su pierna y al día siguiente me escribió Charlie. Wow, mi pierna se siente mucho mejor. No sé qué pasó. No me sentía así desde hace mucho tiempo. Quizás Dios tenga una razón para que te conozca. El debut fue épico. Vinieron 150. Sentí un renacimiento. La música fue fatal. El lugar no funcionaba. Como todo al inicio, era crudo, creativo y emocionante. Recuerdo que algunos se salvaron. El pastor Mark habló del capítulo 2 de Lucas y le preguntó a todos, ¿tienes espacio en tu posada para el Señor o tiene que pasar de largo contigo? Yo estaba desconectado, desilusionado, pero en ese momento sentí, ¿tengo espacio en mi corazón para el Señor? Y exactamente ahí fue donde todo comenzó para mí. Subimos las escaleras al auditorio mientras oíamos al equipo de alabanza y le pregunté a Ray, ¿es una grabación? Porque son realmente buenos. Estaba llorando, no sabía por qué estaba llorando, pero lloraba todos los domingos. Solo al entrar pensando, no me va a gustar esta iglesia. Pero justo en medio de la alabanza, el Espíritu Santo simplemente dijo, esto se siente como en casa. Por primera vez en mi vida sentí la presencia tangible de Dios. Tan tangible que nunca lo había sentido antes en un servicio de iglesia común. Y recuerdo estar sentada allí como adolescente y sentir, wow, Dios ahora es real para mí. Ya no es el Dios de mi mamá y mi papá, ahora es mío. Más allá de la pasión, había hambre, una devoción pura, y se sentía algo muy vivo en ello. Esto realmente es solo el comienzo. No puedo esperar a ver a quién va a traer Dios, a quién va a unir a todos nosotros, y a quién Dios va a seguir alcanzando y salvando hoy mismo, porque algo grande viene. Oía, es tu esposa. Luego le pregunté qué sentía. Ella dijo, ¿cómo? Y respondí, siento que tomo café con mi esposa. Para mi sorpresa, ella se recostó, sonrió y dijo, sí, creo que sí estás tomando café con tu esposa. Eso me sorprendió más que mis palabras, porque pensé que había sido irresponsable, pero ella superó mi irresponsabilidad. Entonces me contó sus señales y fue ahí cuando me di cuenta de que ella vino a este café esperando que algo sucediera. Dijo, la única señal es esta voz en mi cabeza diciéndome, esta es tu esposa. Es la misma voz que me dijo que dejara la abogacía, la misma que me llevó al ministerio y a venir a Malasia. Supe que era la voz del Señor. Me miró, dijo con sus ojazos marrones, ¿estás lista para una aventura? Llamó y dijo, he conocido a una chica, creo que me voy a casar con ella. Y yo pensé, ¿qué? Pero me sentí en paz con eso. Iglesia, me voy a casar. Sí, es cierto, me voy a casar. La expresión en las caras de las mujeres en la iglesia. Eso fue tan divertido. Te digo, se veían realmente tan decepcionadas. Se veían tan decepcionadas. El ánimo fue tan poco entusiasta. Fue tan poco emocionante. Todos los chicos decían, no podemos esperar a conocer a la pastora Jem. Todos los chicos sí. Todos los chicos sí.
Tuve el privilegio de estar en su boda, pero fue más como un avivamiento en el sentido de que los pastores subían a orar, pero terminaban profetizando. Porque la influencia de lo que están por dar a luz en su iglesia juntos tendrá un impacto que se extenderá de nación en nación. Le dije a Neil, tuve una experiencia de zarza ardiente para venir. Ocupo más que una llamada para irme. No puedo dejar esto. Él se sorprendió y al principio dijo que no, porque siempre dijimos que Malasia era para siempre. Al otro día llama y dice, no necesitas dejar la iglesia. ¿Qué tal si simplemente vienes aquí y lo resuelves? Y Mark seguía diciendo estas palabras, ahora no es el momento. Y estábamos limpiando la oficina de USFTA. Él encontró esta palabra profética en su escritorio. Y decían que él iba a tener el pulso puesto en varios lugares a la vez. Y que no dijera, ahora no es el momento, porque es de Dios. Lo que me sorprendió fue que él se aseguró de que todos los demás en la sala tuvieran una confirmación. Y dijo, si alguien cree que no es de Dios, no iremos. Y hubo un silencio, y todos como que se miraron entre sí. No creo que ninguno de nosotros pudiera haber concebido la idea de que un pastor pudiera realmente pastorear 2 iglesias, y mucho menos en 2 países. Se podía sentir que había una unidad, un sí. Porque durante décadas Dios ha querido construir una sinergia entre Australia y Malasia, y Dios finalmente encontró a un hombre en el pastor Mark. En cuanto me desperté, me volví hacia ella y le dije, Kingdom City. Y en cuanto lo dijo en voz alta, fue como si lo escuchara resonar claramente. Y yo pensé, sí, eso es, Kingdom City. Y en ese momento no tuve ninguna revelación sobre la gravedad de aquello. Y a medida que evolucionaba, se hizo evidente el poder que tiene. No es una marca, es un mandato. Al decir Kingdom City, no solo nombras tu iglesia, declaras el mandato de traer al rey y su reino a tu ciudad. Recuerdo que entonces había personas que decían, oh, esto no durará, no puedes hacerlo, y tus hijos, les creí. Pero solo intentaba hacer lo que sentía que el Señor nos estaba diciendo que hiciéramos. En cuanto sí que cumplió 6 semanas, voló de regreso a Malasia. Y desde entonces, los chicos viven en 2 países. Haber estado expuesto al mundo a una edad tan temprana me ha dado una perspectiva muy valiosa del mundo al que podemos llegar. Creo que Dios ha bendecido a nuestra familia para que podamos hacer eso. No creo que nada haya aumentado realmente mi comprensión de la paternidad de Dios, como el proceso de convertirme en padre. Siempre que está en casa, está presente y colabora y hará cualquier cosa por pasar tiempo con nosotros. Liderar una iglesia con tanta gente y además ser un gran padre, no puedo imaginar lo difícil que debe ser, pero él lo hace de manera fenomenal. En toda historia de iglesia hay momentos que las definen. Este octubre, Leaders Advance, combinado con nuestro campus en Malasia, será uno de ellos. Si eres líder, debes intentar venir. Hay paquetes y vuelos disponibles. El alojamiento está listo. Ve al mostrador de información hoy mismo e inscríbete. Serán un par de días que cambiarán tu vida. Y yo estaba muy nervioso. No sabía qué acento usar, no sabía qué chistes contar. Era como si 2 mundos chocaran. Bueno, se siente como en familia, se siente como un lugar diferente, pero con el mismo corazón, el mismo espíritu. ¡Guau! Fue como la mejor reunión familiar de la historia. De inmediato se sintió como una sola iglesia. Conectamos y encajamos perfectamente. Y la gran unidad en la sala entre los 2 países era algo increíble. Desde el escenario no veías separados a australianos y malayos. Todo estaba mezclado de principio a fin. Salían por la noche y pasaban el rato juntos.
Nos dimos cuenta de que nuestro lenguaje y nuestras conversaciones eran lo mismo. Compartíamos el mismo ADN. La pantalla se oscurece, aparece el siguiente capítulo y recuerdo que estábamos sorprendidos. Miré al chico de al lado preguntándonos qué está pasando. Y hubo un momento en que todos asimilaron lo que había pasado y luego la sala estalló. La alabanza, toda la emoción. Toda la sala comenzó a cobrar vida. Probablemente fue la vez que más entusiasmo había escuchado en la iglesia. ¿Lanzamiento en Camboya? ¿Qué? ¿Podemos hacerlo? La atmósfera y el asombro eran palpables. Se podía oír a los Carriers y a todos los presentes gritar, ¡podemos hacerlo! Algo cambió de forma repentina. Él sabía que Dios lo sabía, que esa no era una idea humana. Ese fue el día en que decidí dedicar mi vida a lo que fuera que significara esa gran obra de Dios. Mientras me quede aliento, seguiré señalando aquel pequeño e inofensivo evento de 2013 con 350 personas al azar. Mientras algo sucedió, fue como en los segundos actos, un solo lugar, un solo acuerdo. Y donde hay unidad, Dios envía una bendición. Vi al pastor Mark y a Graham Kirkwood en una cafetería y hablamos de expandir la iglesia. Tomé una servilleta y dibujé la estructura organizacional para facilitar la expansión de la iglesia. Mientras dibujaba, el pastor Mark me detuvo. André, ¿escuchas lo que yo escucho? Él señaló la servilleta y dijo, ¿escuchas lo que el Espíritu Santo dice? Supe entonces que debía unirme al equipo. Su primera instrucción fue, establece la estructura que me mostraste en KL. Siguieron Camboya, Singapur, Botsuana, Dubái, Filipinas e Indonesia. La lista crecía sin parar. Si Camboya puede tener esto, nosotros también podemos tenerlo en Singapur. Me acerqué a mi laptop con manos temblorosas y simplemente le envié un correo al pastor Mark, algo así como, Pastor Mark, estoy sintiendo esto por Botsuana. 4 horas después, él respondió y en el correo decía, Kingdom City, Botsuana sucederá. Estando en la conferencia en Malasia, el pastor Mark nos reúne y dice, ¿qué piensan sobre Indonesia? Y respondimos, no sé. Y él dice, bueno, dejémoslo pensar durante las próximas 24 horas y veamos qué sucede. Fue algo irreal, ¿verdad? De repente, al día siguiente, el pastor Mark nos anunció que Kingdom City comenzaría sus operaciones en Indonesia. Pastor Mark. Los próximos 3 años serán equivalentes a todos los años que han transcurrido desde entonces. Y va a ser rápido. Va a ser una aceleración. ¡Bum! ¿Por qué no una iglesia en cada nación de este mundo? ¿Ese es un mandato de Kingdom City? Cada año ansiábamos saber qué ciudad y qué país anunciarían. Cada ciudad a la que vamos se siente como Kingdom City. Kingdom City es un verdadero reflejo de cómo el reino de Dios trasciende la cultura, el color de piel, la nacionalidad, las preferencias y los antecedentes. Es un modelo sin precedentes. Es tan único porque hay una alineación unificada, pero también una expresión auténtica a través de culturas y naciones. Hicimos la ceremonia de la primera piedra. El pastor David iba a empezar cuando comenzó a llover. Hay una foto del pastor Mark sosteniéndole el paraguas. En 2018, la iglesia donde crecimos se unió a Kingdom City. Tras 22 años de servicio, el pastor David transicionaba para dejar de ser pastor principal. Sabía que ya había llegado el momento de entregar el cargo. En ese momento nos dimos cuenta de que debíamos actuar y tras un proceso resultó que Mark era la mejor elección. Me sorprendió muchísimo porque esa era nuestra iglesia de origen. Fue como volver a casa otra vez. Recuerdo haber llamado al pastor Mark y decirle, hay mucha gente yéndose, ¿qué hago? Y él me dijo, Julian, necesitas construir sobre los Calebs y los Salomones. Eso fue lo que hicimos. En los primeros 12 meses de la transición, dimos la bienvenida a más de 4,000 personas nuevas a la iglesia.
Pensar que las dos iglesias que me formaron y moldearon, PCLC durante 17 años y Lakes durante 5, ahora ambas forman parte de Kingdom City, es realmente conmovedor. Solo Dios podría tomar cada capítulo de mi historia y convertirlo no solo en un pasado nostálgico, sino en una semilla para el futuro. Hola a todos, vamos a intentar reunir algunas palabras de ánimo sobre lo que estamos haciendo como familia de iglesia para ayudar a navegar los desafíos del coronavirus y su impacto a nivel global. En una gran reunión les dijimos, chicos, o crean contenido o hacen llamadas de cuidado pastoral, todos vamos a reinventarnos. Es una crisis, pero también una oportunidad. Y literalmente convertimos al equipo de la iglesia en un centro de llamadas. Se hicieron 10,000 llamadas a la semana a nuestra iglesia global, conectándolos a todos. Nunca olvidaré estar sentado junto a mi cama llamando a cada líder para confirmar que estaban bien. En Pascua, repartimos panecillos en la iglesia para decirles que los recordamos y amamos. Eso fue el motor para cambiar totalmente el ADN de lo que entendíamos por una iglesia saludable. La fortaleza de la iglesia fue probada mediante nuestros grupos de conexión. Los grupos de conexión en línea serán un gran lanzamiento el 29. Se trata de crear comunidad en un mundo digital aislado. Vimos personas siendo salvadas. La iglesia estaba creciendo y fortaleciéndose, aunque el mundo entero se estaba cerrando. Los verdaderos héroes de nuestra iglesia siempre serán ellos, acercándose a las personas, ayudando a las miles de personas a mantenerse conectadas, orando por ellas y apoyándolas. Somos una iglesia fuerte por nuestros líderes de conexión, su amor y pastoreo. Les estamos muy agradecidos. Así que En una época en la que muchas iglesias del mundo se hacían más pequeñas, nosotros crecimos y muchas más personas se animaron a unirse. Ahora lo harás tú. Pero simplemente nos mantuvimos muy conectados. Todo el mundo estaba cambiando, pero la iglesia no estaba cambiando. Nuestro amor no estaba cambiando. Nuestra fe no estaba cambiando. Fue una época loca, pero sin duda fue muy divertida. de hecho él está en su bicicleta ahora mismo, viéndote. Por cierto, el pastor Ben está vendiendo estas bicicletas. Si estás interesado, es su negocio aparte. ¿Qué pasa? ¿Vende su comisión? Hola, Pastor Mark. ¿Puede mostrarnos el video, por favor? Ah, también tiene la luz encendida, la luz LED. Kingdom City. Assemble. Recuerdo que el pastor Jim y el pastor Mark fueron los pastores más innovadores del planeta, buscando formas de llegar y conectar con nuestra gente. Intentamos hacer cosas en línea, pero nunca sucedió. Con el COVID nos lanzamos. Todo cambió, estudios, Kingdom City Producción, medios. Empezamos a escribir nuestras canciones. Comenzamos a producir todo este contenido y de ahí nació el currículo para niños. Hicimos la canción llamada Esta es una luz mía. Yo estaba en el piano y cantando y Sam estaba yendo adelante. Interactuábamos como si estuviera justo frente a mí, pero en realidad era solo como una pared. En una de las escenas hicieron que Gaby me lanzara una almohada desde Perth y luego yo la atrapaba en KL. Y así nadie siquiera sabía que ni siquiera estábamos en la misma habitación. Lo que pensábamos que era imposible era tener dos bandas al mismo tiempo exacto, con una pantalla dividida en la que ni siquiera podías saber en qué ciudad estaba el pastor Mark. E hicimos todo lo posible para que la gente sintiera que estábamos todos juntos. Se sentía como si nuestro alcance hubiera pasado de lo que parecía un nivel local a convertirse en global. Vimos que campus como el de Johannesburgo se lanzaron porque invertimos en línea. Después de 17 años decidimos hacer la transición de la iglesia a Kingdom City porque queríamos una estructura que durara generaciones y generaciones y hacerla global. Realmente sentí que Kingdom City canalizaría las palabras proféticas de todos estos años. Verlo cumplirse ahora es increíble.
Creo que por eso Dios eligió a papá, porque él simplemente tenía fe para lo imposible. La razón por la que crecimos tras el COVID creo que fue Dios y un equipo increíblemente flexible. Todos decidieron poner todas las fichas en el centro y ver qué hacía el Señor. Estabas a punto de ver lo que antes era imposible. Ibas a ocupar lo que antes no se podía. Ibas a conquistar lo inconquistable. Pasará cuando el mundo diga que no debería suceder. Sucederá cuando la sociedad diga que no debería suceder. Sucederá cuando la economía de una nación diga que no debería suceder. Sucederá cuando tu mente diga que no debería suceder. Dios lo hará. Es algo que puede suceder. Cuando no debería suceder, mientras oramos por una ciudad y vamos a declarar ahora mismo que algo nuevo está por venir, es como un arco de salvación. Es un arco de sanidad, es como un arco de liberación, es como un arco de restauración, es como un arco donde vamos a realizar reuniones y conferencias. ¿Sabes qué fue lo increíble de todo nuestro recorrido de 20 años? Todas las demás ciudades fueron bendecidas, empezamos iglesias en otros países, conseguimos edificios allí y Kyle era como un viajero que siempre estaba alquilando. Había miles de personas y luego teníamos que cambiar a diferentes lugares. Cuanto más grandes se volvían, más difícil se hacía. Recuerdo que a veces la hora de llegada era a las 4:30 am. Temíamos despertar y ver el sol, lo cual significaba que ya habíamos perdido nuestra hora de llegada. Durante el tiempo de pandemia, dijimos al equipo de Kuala Lumpur, busquemos edificio. Y así comenzó el viaje de ir tras One City. Tuvimos que orar reclamando territorio. Tuve que luchar bastante para entrar en este sitio. Y luego, formar parte del equipo de construcción y ver cómo Dios obraba milagro tras milagro. Y finalmente obtuvimos todos los permisos necesarios para reunirnos en este lugar. Y esa fue una victoria espiritual y absolutamente brillante para todos nosotros. Recuerdo que el pastor Mark decía que las iglesias que tienen edificios son las que tienen más probabilidades de perdurar más que su fundador. Y realmente lo veo cuando miro One City. Pude integrar el equipo que dirigió a nuestra congregación en nuestra primera alabanza. El sonido de las voces, nunca lo olvidaré. Me emocioné mucho, porque escuchas a todos cantar y sientes el gozo de Dios, como si Él se alegrara de que su pueblo tenga hogar. Es un centro de adoración central. Me encanta el lugar. Creo que algún día replicaremos centros como este globalmente para capacitar pastores, entrenar equipos y equipar a las personas. Se convierten en centros de envío. Nos mudamos ahora a esta nueva ubicación, que está rodeada de varios clubes y bares nocturnos. Y recuerdo que todos los fines de semana había peleas por los aparcamientos. Hasta que incorporamos la oración intencionalmente, donde antes del servicio nuestro equipo viene y simplemente ora alrededor del estacionamiento. Y entonces comenzamos a presenciar avances del favor divino. Estoy hablando de testimonios de personas que se salvaban en torno al poder de la oración. Decían, nos levantaremos a las 6, reuniremos a los niños, pasaremos por el gimnasio y la iglesia. Ella decía, todos a orar. Vamos a enseñar a los adolescentes a orar. Vamos a orar todos los viernes por Zoom. Pensaba, niños de 12 años madrugando a las 6 a orar. Yo no quería madrugar tanto. Para orar, el fruto era evidente. Al instante cuando estos jóvenes sintieron la carga de orar y la revelación del Espíritu, vimos milagro tras milagro. Gracias, reunirse en la mañana para buscar a Dios, orar, romper fortalezas y empezar a traer el poder de Dios. Ha sido una parte clave para abrir ciudades y naciones. Imaginen si pudiéramos construir una atmósfera de avivamiento, porque como en los invernaderos, en los Países Bajos, por ejemplo, los tulipanes crecen de manera increíble. El 90% de los tulipanes del mundo se cultivan en los Países Bajos, pero no es que el clima de los Países Bajos sea favorable para los tulipanes. Se construyen grandes invernaderos y así el mismo tulipán que no tenía ninguna oportunidad en el frío y la humedad del exterior crece fácilmente en un invernadero porque la atmósfera se inyecta y se construye intencionalmente para ese propósito. Inmediatamente después de que compartió ese mensaje, nos sentamos y empezamos a soñar y a pensar
wow, sabes, había algo en eso que era profético para nosotros. Formar personas en un entorno que las catapulte hacia adelante en su crecimiento y discipulado. Personas acercándose y diciendo, íbamos a separarnos, pero hicimos este curso y salvó nuestro matrimonio. ¿Se imaginan a Dios y su Espíritu en nuestros cursos en línea, entrando en sus hogares y restaurando su matrimonio? Si hay una lección que he aprendido más que ninguna otra en los últimos 5 años de mi vida, es esta: Dios te usará mientras te transforma. Eso es lo increíble. Yo era un flaco australiano, pero cuando Dios te usa mientras te transforma, Él recibe toda la gloria. Dios mío, eso cambió las reglas del juego para mí. Dios puede usarte mientras te transforma. Siempre es un consuelo para mi alma. La versión de mí misma que conoció al pastor Mark estaba tan rota y perdida, y sentir en ese momento que aún podía ser valiosa y contribuir fue algo muy especial para mí. Ese mensaje me ha marcado de por vida. Este es mi propio camino, esa es mi historia. Ese es realmente Mark, y así es como él lidera. Él toma a personas en quienes todos ven suciedad, pero él ve el oro y simplemente declara, no, Dios puede usarte mientras te transforma. Ahora se ha convertido en una parte fundamental y constante de nuestro ser y de cómo ayudamos a tantas personas que se sentían acabadas, pero dijeron sí a Dios, y Él los usó mientras también los transformaba. Estando en Brasil, el Señor me habló claro: construye una atmósfera de avivamiento en una cultura relacional. Es una forma renovada de decir lo que intentamos hacer. En aquel entonces no entendíamos cómo se creaba una atmósfera así para encajar. El pastor Mark reúne a todos los chicos, estamos en la sala de estar y él dice, chicos, hablemos. Fue un gran momento donde la cultura relacional desató el avivamiento. Una de las cosas que más nos impactó fue el hecho de que no éramos solo un equipo, éramos una familia. Somos una iglesia de avivamiento en constante crecimiento. Debemos ser ágiles para movernos con lo que Dios está haciendo. Pero no puede ser a costa de la relación. Tiene que ver con una cultura relacional. Tiene que tratarse de un ambiente de renacimiento y tiene que ver con el discipulado. Recibí una llamada telefónica de un número que no conocía. Respondí y... Era el pastor Mark. Me acaba de llamar. Yo era como un don nadie. Era como una iglesia con miles de personas. Me llamó por teléfono. Me dijo, oye Johnny, soy el pastor Mark. Solo quería decirte que lamento mucho lo de tu primo, que haya fallecido. Yo pensé, vaya, el pastor Mark es increíble. Realmente se nota que se preocupa de forma genuina por cada una de las personas. De verdad buscan a cada uno. Realmente les importan las personas. De verdad, sin importar quién seas. Es como, ¿quién soy yo? Que él me llamara, que se preocupara por mí, que creyera en mí, me animara, orara conmigo por teléfono. Y me hace sentir, fue un momento que, siendo honesto, nunca olvidaré. Hubo una vez que estaba con el pastor Mark y él se enteró de que un adolescente estaba siendo acosado por su fe en Cristo. Él iba de camino al aeropuerto. Hizo un desvío para ir a visitar a una familia y orar por este joven que había sido golpeado debido a su fe. Nuestra iglesia, todos sus líderes hacen eso. Lo vemos tantas veces. Nos preocupamos de verdad por cada uno y soy un ejemplo de eso. La gente pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué nos visitas en el hospital? ¿Por qué vendrías a vernos cuando acabamos de tener a nuestro recién nacido? Para nosotros simplemente lo hacemos porque lo hemos visto modelado por nuestros líderes y decimos esto es lo que hacemos, somos familia. El día que supimos que estábamos embarazados fue el día más feliz de mi vida. Fue increíble, pero semanas después estábamos en el hospital y el médico nos dijo que habíamos perdido al bebé. Perdimos a nuestro bebé. Todos oramos, ayunamos y creímos por un milagro. Y parecía que papá sería sanado cuando el milagro no sucedió de la manera en que pensábamos que sucedería. Tuve que luchar mucho con esto. ¿Cómo voy a afrontar esta situación?
¿Sigo creyendo que Dios puede sanar? Tras 6 años casados no podíamos tener hijos y descubrimos que iba a ser imposible para los dos. Cuando mi matrimonio terminó, había tanta vergüenza y bochorno asociados a eso. Con mis padres había un problema. Y recibí la llamada. Toda mi vida estaba completamente al revés. Seguimos adelante con fe. Y recuerdo que me quebranté al frente y simplemente adoré a Dios de todo corazón. Mis hermanas y mi madre recibieron el tipo de asesoramiento que necesitaban. El equipo no solo se involucró, me llevaron en brazos. Entramos en el hospital. El análisis de sangre muestra algo anormal. ¿Podemos hacer una ecografía? Ahí estaba, nuestro pequeño Elijah en la habitación de Gaby, con el corazón latiendo. Al ver a 2 hombres abrazados llorando, dije que el pastor Martin Joe está esperando un hijo. Cuando les cuento a las personas cómo nuestra iglesia me cuidó, siento que estoy hablando del corazón de Cristo para con los demás. Estoy muy agradecido de que mi familia contara con esa ayuda en momentos de una crisis como esa. Hay una historia de redención. Mi experiencia no determina quién es Dios. Mi experiencia no cambia la naturaleza de Dios. All around the world, I want you to listen to me. If you've ever seen the goodness of God, I want you to yell, I've witnessed it. I've witnessed it. Singers, have you witnessed it? I've witnessed it. Band, have you witnessed it? I've witnessed it. Choir, have you witnessed it? I've witnessed it. You love and I've witnessed it. You heal and I've witnessed it. You save and I've witnessed it. And I'm confident. That's it. I've seen it again and again. You're good and I've witnessed it. You're strong and I've witnessed it. You're constant, I've witnessed it. And I'm confident. I've seen it again and again. Antes de ser pastor era adorador. A menudo, cuando entraba en el cuarto de Mark, llevaba puestos sus auriculares y escuchaba alabanzas. Supe que este chico sentía una verdadera debilidad por las cosas de Dios. Estábamos en un periodo de avivamiento y las reuniones se prolongaban durante muchísimo tiempo. Yo miraba hacia arriba y allí estaba el pastor Mark al teclado y literalmente tocaba durante horas y horas. Me quedé con el pastor Mark y Jem. Me desperté muy temprano, todos dormían. Escucho música tocando. Salí al salón y pude ver al pastor Mark sentado al piano, adorando y dijo, Dios, te necesito. Dios, te deseo. Eres todo para mí. Al dirigir alabanza, el pastor Mark me dijo, no estás cantando una canción, estás profetizando la atmósfera. Simplemente cambió mi forma de cantar. Declaramos que llueva y caiga tu gloria, profetizando en una atmósfera que trascendía el lugar. Pastor Mark ama la adoración. Valoro su compromiso con el equipo de alabanza. Su opinión guía todo lo que hacemos. Todo anclado en una postura de adoración. Quiere que sea una bendición para la gente. ¿Podrá la gente participar en el culto? Mi camino me enseñó que la adoración viene del pastor Mark. Su pasión por ello se volvió mi pasión. Recuerdo cuando se fue la luz en el Luther Center. Creo que estuvimos adorando durante unas 3 horas sin electricidad. Y pasan cosas así. Saca un sacrificio o un acto de adoración. Hay algo poderoso cuando los jóvenes y niños cantan con tal pasión, aunque no sé si realmente entienden las palabras que dicen. Es una de las cosas más poderosas que uno puede presenciar. Pero si te adentras en Kingdom City, en el corazón de todo está el discipulado. El sentido de humildad. Dios, solo queremos escucharte. Solo queremos hacerlo a tu manera, Dios. Es atraído a nuestra iglesia porque la gente lo ama. Kingdom City está construido sobre tantos sís. No hay inseguridades, no hay comparación. Luchamos por la unidad. Solo ten fe para creer que Él puede hacer lo que dice. Hemos visto favor en nuestra expansión con la debida rendición de cuentas y transparencia. Hay un gran nivel de integridad y diligencia para asegurar que los recursos que tenemos sean bien administrados para la expansión del reino de Dios. El pastor Mark y la pastora Jem lideran con gran humildad. Ellos lideran con el ejemplo, trabajan más duro que cualquier pareja que haya conocido, pagan un alto precio. Siempre los hemos visto poner su propia vida al filo del sacrificio. Jamás en mi vida he trabajado bajo jefes más dedicados y esforzados.
En los 14 años de ser parte de Kingdom City, nunca ha sido menos que algo lleno de fe. Nunca ha sido menos que arriesgado. Y sin ninguna duda, no ha sido menos que el mejor momento de toda tu vida. No intentamos convencer a Dios de traer un avivamiento, ese ya es su plan. Solo nos preparamos para ser sus socios aquí en la tierra. Es como si Dios estuviera buscando personas que digan sí. Él está buscando personas que digan sí. Y creo que eso es todo lo que he hecho. Y ahora es una cultura. Hay tantas personas maravillosas que han seguido diciendo sí a Dios. Con estos generales que Dios trajo y comparten el mismo corazón, siento que Dios dice, puedo confiar en ellos. Confío en el líder y en el equipo que reuní con él para ir a cambiar el mundo. No se trata tanto de eso. No busca perfección, sino devoción y hambre. Y creo que eso es lo que hay en nosotros. Es tener un espíritu de sí. Dios, tú estás construyendo esto. Te estamos diciendo sí. No hay mayor recompensa que decirle sí a Dios. Si el pastor Mark me pidiera ir a Afganistán mañana, sería un sí. Porque si él llegara a pedírmelo, yo me convertiría sin duda alguna en la persona más ungida para hacerlo. Creo que Dios ha estado buscando una iglesia que simplemente le diga sí y sea obediente a todo lo que Él desea y quiere ver en la tierra. Y el Señor dice, ¿me dejarás darte el mundo? ¿Me dejarás darte una herencia eterna para mí y a todas las diversas naciones de la tierra? Simplemente dije sí. No he sabido qué hacer al respecto. Simplemente dije sí. ¿Dejarás que el Señor te dé el mundo? Da miedo. Pero si es el propio Señor quien me lo da, solo un necio diría que no. Llegará el día en que nuestros hijos estén aquí y nosotros desde los balcones del cielo estaremos alentándolos. Imagina a nuestros hijos sentados en una sala más grande hablando de lo que Dios hizo. Si los últimos 20 años han sido un susurro del poder y la gloria de Dios, que los próximos 20 años sean un grito audaz. Nuestra generación debe esparcir semillas por toda la tierra. La próxima generación vendrá y decidirá qué convertir en huertos y qué convertir en bosques. Apenas estamos en la segunda generación y vendrán muchas más generaciones. Los próximos 20 años serán una increíble mezcla de sembrar semillas más grandes y cosechar una mayor cosecha. Y siento por la gracia de Dios que hay hijos e hijas, hay generaciones que vienen. Ellos serán como flechas en manos de un guerrero porque Dios los va a usar. Donde conquistamos ciudades, ellos conquistarán naciones. Si estuvimos en iglesias, ellos estarán en estadios. Si la primera fase fue la fundación, la segunda fase es la adición y al comenzar nuestro 21º año es la multiplicación. Solo quiero mantenerme al ritmo. Donde quiera que vayas, la parálisis llegará a su fin. En cada lugar al que vayas. La parálisis espiritual, cultural, política, económica y creativa. Toda esa parálisis llegará a su fin definitivo. Porque tienes una unción especial. Kingdom City tiene una unción poderosa para decirle a las naciones: levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. Servimos a un Dios grande. Dios es grande y lo que puso en nuestro corazón es grande, no por nosotros, sino porque Él lo es. Y nuestra obediencia en este camino, ansío ver lo que Dios va a hacer